Pues muchísimas gracias a todas, a todos y todas por estar tanto presentes en nuestra sala, en nuestra segunda sesión híbrida del semestre, y muchísimas gracias a todas las personas que están en nuestra sala. Tenemos 15 personas, seguramente se van a ir agregando a nuestra charla de hoy. Bueno, primero, quiero agradecerles a todos por venir. Segundo, recordarles las dinámicas que tenemos en nuestro seminario. Vamos a estar, por un lado, compartiendo en el chat el listado de asistencia. Por favor, agréguenlo, que eso es importante para nuestras estadísticas. Segundo, la doctora Dávalos hará su presentación y ya al final, entonces, empezarán la sesión de preguntas. Entonces, si tienen alguna urgencia muy necesaria, por favor escríbanla, apúntenla y después al final entonces podemos hacer la sesión de preguntas. Para las personas que nos están viendo y escuchando en nuestra videoconferencia, por favor no duden en escribir sus preguntas en el chat si quieren, o les podemos habilitar un espacio al final de la charla para que hagan sus preguntas o comentarios. ¿Se me olvida algo, Verónica? ¿Cierto que no? ¿Sí? Perfecto. Bueno. ¿Cómo? Sí, claro, acá está modificado y todo. Bueno, para mí es un grandísimo placer y me siento muy feliz de que hayan coincidido los planetas para que Liliana pudiera estar en Colombia y que además pudiera darnos esta charla de manera híbrida. Liliana Dávalos recibió su pregrado en biología en la Universidad del Valle y un doctorado en ecología, evolución y biología ambiental de la Universidad de Columbia en Nueva York. Profe, buenas tardes. Liliana es profesora de la biología de la conservación en la Universidad de Stony Brook en Nueva York. El enfoque de Liliana está en la biodiversidad y en la preservación de los sistemas de soporte vital para el planeta, tanto hoy como en el futuro. En su investigación utiliza la genética, la genómica y las herramientas estadísticas para descubrir mecanismos de extinción y supervivencia. Entre los muchísimos reconocimientos que ha recibido Liliana, ella ha sido becaria en educación en ciencias biológicas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. También ha sido becaria de la Cavill Fronteras de la Ciencia por sus destacados inicios en su carrera, y en este momento tiene una beca Fulbright Amazonía. Liliana además ha publicado más de 100 artículos de investigación en revistas como Science, Nature, Current Biology y muchas otras. Es editora de Los orígenes de la cocaína con el profesor Paul Gothenberg. También es coautora del Informe Mundial sobre las Drogas y ha asesorado a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre Deforestación desde el 2007. Y también contribuyó como editora en Philostomid Bats con Ted Fleming y Marco Melo, un libro que fue publicado hace unos 3 años. Entonces, pues como ustedes verán, para nosotros es muy interesante tener a Liliana aquí y nos va a dar una conferencia súper interesante. Entonces, por favor, Liliana, aquí ya te paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación y por tomarse este lindo día que está siendo tan bueno acá en Bogotá para venir aquí o para escucharme. Vamos a, bueno, no sé cómo, bueno, en fin. Entonces voy a dar esta presentación. Voy a presentar como un híbrido de dos cosas muy distintas. Trabajo de genómica junto con un trabajo de algo que supuestamente ayuda a la conservación, pero vamos a ver si de verdad está ayudando. Entonces, o cómo está funcionando. Tal como lo presentó el profesor Estrada, en mi laboratorio tenemos como una dualidad, en el sentido de que estudiamos los procesos de evolución y la forma como aumentan la diversidad tanto de especies como de rasgos y de la aparición de nuevas formas de vida y nuevas formas ecológicas que contribuyen a aumentar la biodiversidad, sobre todo en los ecosistemas tropicales. Por otra parte, hay un interés muy fuerte en cómo los procesos sociales inciden sobre la biodiversidad, particularmente la deforestación, que es algo de lo cual se está hablando mucho ahora en Colombia y sobre todo en la región amazónica. Entonces, estas investigaciones que hacemos en el laboratorio cubren 3 preguntas grandes, de las cuales hoy me voy a centrar solamente en 2 de ellas. La primera, que se remonta al mismo trabajo de grado que hice, es cómo cambia la biodiversidad en el tiempo y el espacio. La segunda, que la vamos a ver como en el primer tercio de esta presentación, es qué son los procesos biológicos que aumentan la diversidad y cómo lo hacen.
Y la tercera es cuáles son los factores sociales de la degradación ambiental. Voy a presentar algo que se relaciona con ello, pero que es un trabajo que está todavía en comienzos y que espero que tengamos una muy buena discusión, porque eso nos atañe tanto a los biólogos como al marco de la conservación que aspiramos a tener. Entonces, la presentación va a tener estas tres partes. Al principio voy a hablar un poquito sobre la forma como los datos genómicos pueden contribuir a la sociedad. ¿Qué es lo que está haciendo la biodiversidad? ¿Qué hace la biodiversidad que sea como un servicio para la humanidad? ¿Cómo traducir ese servicio que se está dando a la conservación y cómo es el marco para redistribuir los beneficios que nos puede traer la biodiversidad? Entonces voy a comenzar por aquí. A ver, ya veo yo si este sale. Desde hace unos 5 años, a ver, ¿esto sí está funcionando? Ah, sí, sí está funcionando. Desde hace unos 5 años, yo soy parte de la junta directiva de esta iniciativa. Esta iniciativa se llama BAT1K, que quiere decir murciélago 1000, y el murciélago 1000 el objetivo es secuenciar los genomas de todas las especies vivas de murciélago que se encuentren. Entonces ustedes estarán preguntando, ¿y eso para qué? ¿Para qué vamos a sacar los genomas de muy alta contigüidad y de muy alta calidad? ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? He abreviado esta sección biológica, pero si surgen preguntas, pues muy bueno. Entonces, estoy mostrando aquí, en el subrayado, están una serie de murciélagos tropicales, muchos de ellos presentes aquí en Colombia, que nos han interesado mucho a lo largo de los años. Esta es una radiación que se llama los noctilionoideos, y esta es la rama de las Américas de los noctilionoideos. Entre los noctilionoideos están murciélagos que seguramente ustedes han escuchado. Por ejemplo, aquí está un murciélago hematófago, un vampiro. Seguramente han escuchado historias sobre eso, sobre todo acá en Colombia, donde tenemos tanta ganadería y hay tantos murciélagos hematófagos. Por lo tanto, este es el murciélago pescador, que tiene un hábito, un modo de vida que es bastante único. Estos son murciélagos nectarívoros, los podemos ver por su hocico elongado. Y también podemos ver otros murciélagos que son grandes, que son carnívoros, como por ejemplo este de acá, el vampiro spectro. Entonces, esta diversidad de dietas que les estoy demostrando existe solamente en la América tropical. Y eso tiene mucho interés porque la idea es que nos puede iluminar cómo evolucionaron esos rasgos fenotípicos que vemos en ellos y cómo esos rasgos fenotípicos, digamos, tienen una base genética que nos puede interesar. En mi laboratorio, gracias al trabajo que llevamos extenso de muchos años, hemos podido publicar, por ejemplo, este trabajo, en el cual tenemos un sondeo sistemático de la forma de vida nectarívora. Ahora bien, si ustedes se ponen a pensar, un modo de vida nectarívoro es algo que muchas personas lo estamos intentando hacer hoy. ¿Qué es un modo de vida nectarívoro? Es un modo de vida en el que ingerimos en manera líquida una alta cantidad de azúcares. ¿Cuánta gente aquí toma gaseosa diariamente? ¿Cierto? Y yo conozco gente que su mayor fuente de calorías diarias es la gaseosa, pero eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema cuando nosotros decidimos que vamos a adquirir la mayor parte de nuestras calorías por parte de los azúcares que están diluidos en el agua? ¿Qué pasa? Nos enfermamos, nos da un desórdenes metabólicos que ahora son cada vez más comunes, porque la combinación de una vida sedentaria con una dieta que está basada más que todo en azúcares tiene unos efectos nefastos para la salud humana. Entonces, en este estudio nos estábamos preguntando, ¿hay organismos allá que han evolucionado? Ellos sí pueden tomarse la gaseosa todos los días. De hecho, no comen nada más. Es su principal fuente de caloría. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran unos mamíferos que son estos murciélagos que están aquí? Algunos son del antiguo continente y estos son de la América. ¿Cómo logran estos murciélagos ingerir una dieta casi exclusivamente de azúcares diluidos sin enfermarse, que es lo que nos pasa a nosotros? Entonces queríamos ver la base genética de esto. Y voy a resumir muy rápidamente. Esto seguro, aunque está un poquito pequeño en esta proyección, nos va a traer recuerdos muy chéveres de bioquímica, porque aquí está el ciclo de Krebs, tricarboxílico, y aquí está la parte
El profesor serio se está burlando. Se está riendo. Acá está el ciclo de Krebs tricarboxílico y acá están las entradas al ciclo tricarboxílico, la parte anaeróbica que entra dentro del sistema a través de glucosa o fructosa y logra metabolizarse. Y lo que nosotros descubrimos, todo lo que está aquí en azulito o lo que está en rojo, descubrimos al estudiar los genomas de cada una de esas especies que está altamente modificado. Y está modificado mostrándonos una señal que pareciera que tiene una adaptación. Es decir, que la forma como ellos están metabolizando la glucosa y la fructosa está modificada en estos murciélagos, lo cual era lo que nosotros esperábamos ver. También está modificada en los colibríes, que teníamos datos de colibríes gracias al trabajo de grado de una estudiante. Entonces, estos cambios paralelos que están ocurriendo simultáneamente en varios linajes de murciélagos, además de los colibríes, nos están diciendo que existen mecanismos de cambio que permiten hacer lo que nosotros hacemos, que es ingerir toda esa glucosa y esa fructosa y no enfermarnos. Me voy a centrar sobre todo en este paso aquí, que es la aldolasa B, porque la aldolasa B tiene un papel muy importante en la metabolización antes de que llegue el ciclo de oxidación y la deshidrogenasa del piruvato B, que es como un cuello de botella entre esta parte anaeróbica y la parte del ciclo de Krebs, que es aeróbica. Pero prometo que no es todo bioquímica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para hacer este tipo de trabajo necesitamos colaboración. ¿Por qué? Porque en mi laboratorio nos especializamos en hacer el trabajo de campo y la evolución molecular, pero necesitamos ir más allá. No queremos solamente ver que hay una adaptación genética, sino también cómo están funcionando esas enzimas de una manera diferente. Entonces, con mi compañero Steven Rossiter, que llevamos una colaboración de largo recorrido, él también estaba haciendo trabajo de campo y evolución molecular, pero nos juntamos con Junia Asentevic, que ella hace análisis de enzimas y metabolómica, y con este colaborador que también hace análisis de las estructuras de proteína, y con Liu, que hace estudios de la función. Entonces, al juntar todo este equipo con capacidades y destrezas complementarias, podemos responder la pregunta: ¿cómo está la función? ¿Cómo está la modificación de esta función? Y esto fue lo que descubrimos, que es bastante interesante. Entonces, comencemos por acá. Aquí está la aldolasa B. Entonces, con la aldolasa B tenemos 3 niveles de actividad. Los 3 niveles de actividad correspondientes al nivel de actividad de los insectos, que lo vemos que es más bajo. Eso quiere decir la rapidez con la cual se metaboliza el intermediario del azúcar. Los que comen fruta tienen una actividad más alta, pero los que comen néctar están mucho más elevada la rapidez de la actividad. Sin embargo, eso no nos lo dice todo. Eso nos dice, esos como muestras que vinieron del campo tienen mucho ruido. Entonces, ¿qué hicimos? Como parte de esta colaboración, tenemos la enzima original y entonces le podemos quitar a la enzima original, o sea, la podemos sintetizar y luego tomar esa enzima original y cambiarla de tal manera que se cambie al grupo ancestral en vez de la modificación que tienen los murciélagos nectarívoros. Y vemos aquí en negro que cuando le quitamos las modificaciones, su actividad es significativamente más lenta. Entonces vemos que hay un cambio evolutivo, pero ese cambio evolutivo incide en la rapidez con la que la enzima funciona. O sea que al momento que ingieren estos azúcares, los murciélagos son capaces de metabolizarlos mucho más rápidamente. Aquí está la actividad de la deshidrogenasa del piruvato, que recuerden que es ese cuello de botella, y ese cuello de botella vemos que si comparamos a los que comen insectos con los que comen néctar, es altamente negativa. Es decir, la rapidez con la cual se metaboliza ese paso, que es un cuello de botella, es mucho más alta, mucho más rápida en los nectarívoros que en los insectívoros. Cuando comparamos, por ejemplo, los que comen fruta con los que comen néctar, esa diferencia es mucho más pequeña. Entonces, esos datos nos apuntan, por un lado, tenemos dificultades en el que no podemos evaluar todas las enzimas que les mostré, pero por otra parte nos están demostrando que esos cambios evolutivos tienen un cambio en función. Es decir, que eso nos está abriendo las puertas a investigar cómo podríamos nosotros, con enzimas naturales que existen en la naturaleza, que funcionan dentro de un organismo, mejorar la forma como los humanos metabolizamos
esta comida que nos cae tan mal. Entonces, descubrimos en las adaptaciones genómicas al néctar que hay múltiples adaptaciones en procesos metabólicos. Algunas son comunes entre los murciélagos nectarívoros y los colibríes, tienen implicaciones funcionales que las podemos demostrar in vitro, y hay mayor actividad en la aldolasa B y hay diferencias en la deshidrogenasa del piruvato B. Hasta el momento, pues, estamos hablando solamente de la parte biológica, la parte científica. ¿Cómo vamos a hacer para traducir estos descubrimientos que tienen supuestamente un potencial de mejorar la vida de tanta gente, porque tanta gente está padeciendo de estos asuntos metabólicos? ¿Cómo vamos a hacer para que eso nos contribuya a conservar a estas especies, a que no se acaben? Pues vamos a ver. Uno de los fenómenos que está pasando es que el murciélago 1000 no es el único proyecto que se está haciendo. Si ustedes van a este artículo del año 2018, este artículo promete y aspira a secuenciar los genomas de todos los seres vivos que están vivos en este momento: plantas, hongos, levaduras, animales, todos. Que todo el árbol de la vida se secuencie. Eso parece muy bonito, parece una idea muy buena, y se le está metiendo el hombro. Hay una gran comunidad internacional que está dedicada a eso. Pero ¿qué pasa? Que esto genera una nueva frontera, y voy a definir lo que es una frontera en un momento. La genómica se convierte entonces en una frontera de recursos. ¿Qué es una frontera? Los genomas generan beneficio. Existe un beneficio potencial. Por ejemplo, publicamos este artículo. Si una empresa quisiera tomar lo que hicimos ahí y correr y sacarlo adelante, lo podría hacer, y está publicado. No nos tienen que decir a nosotros nada, porque nosotros somos científicos. No nos interesaba esconder el resultado, nos interesaba publicarlo. Los que estamos mejor preparados para obtener esos beneficios a partir del trabajo genómico no son la misma gente que conserva, porque la gente que conserva es la que está en los sitios, la que está en los países. Vamos a ver cómo se ve eso. Entonces, ¿cómo asegurar que si hay beneficios se puedan compartir, que pueda promover la conservación y evitar la explotación? Es decir, una situación en la cual se benefician unos pocos y a la conservación nunca le queda nada. Estamos aprovechando la biodiversidad, pero no la estamos conservando. ¿Cómo hacemos? Voy a hablar ahora, voy a intentar definir la idea de frontera. ¿Qué quiere decir cuando yo digo frontera? Esto era el año 2000, una frontera entre estas son las fronteras que se han ido expandiendo, que es una frontera, un borde, un límite entre la agricultura, que se está expandiendo y que ya sabemos que hoy, 25 años más tarde, está mucho más extendida, y los bosques naturales de esta región de la Amazonía. Veamos cómo se comporta la frontera en el espacio. En otro trabajo que hoy no estoy presentando, yo me concentro a tratar de estudiar los factores que llevan a la deforestación. Y una de las ideas que he ido propagando es la idea de esta frontera. Las fronteras forestales corresponden a un cambio físico. ¿Cuál es ese cambio físico? Ese cambio físico se puede describir por una curva sigmoidea como la que están viendo ustedes. En esta curva científica, sigmoidea, perdón, comenzamos con 100% bosque, y hay unas pequeñas intervenciones. A menudo estas son perforaciones. Yo estudio mucho en la pregunta de cómo incide o cuáles son los factores, cómo incide el cultivo de coca sobre el bosque. Muchas veces el cultivo de coca se ve como una perforación en una matriz grande de bosque. Luego llegan a esas regiones, muchas veces llega una agricultura mixta, que incluye no solamente perforaciones, sino extensiones más grandes con cultivos de pan coger. Luego viene la parte más pendiente de esta curva, corresponde a la expansión y consolidación de pastos. Ese fenómeno pasa aquí en Colombia, pasa en Ecuador, pasa en Brasil, que muchas veces la transformación del bosque física no se hace para sembrar comida, sino para dejar pastos, algunos con vacas, otros no. Y al final de ese proceso quedan unas áreas que están ya transformadas. Por ejemplo, en el Guaviare esto es algo que lo hemos visto a lo largo de estos 20 años y que ya son propiedades a lo largo del tiempo. Estoy resaltando este cambio físico, pero el cambio físico no lo es todo. Porque a la par con un cambio físico, las fronteras forestales también generan un cambio social que tiene implicaciones financieras. Entonces vamos a ver.
Cuando el bosque está originalmente, por ejemplo, muchas regiones de Colombia son sectores, son bosques de la ley segunda. Técnicamente esos bosques son un recurso de uso común, son un recurso de la nación, de la cual todos nosotros supuestamente nos beneficiaríamos. Pero cuando estamos al final de este proceso, muchas veces lo que queda detrás es una propiedad privada. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes porque esa propiedad privada puede entrar a jugar dentro del sistema financiero. Entonces, a mí me interesa mirar no solamente el cambio físico, que es algo que mucha gente lo está estudiando de la deforestación, sino este cambio social, porque este cambio social al principio no está dentro del sistema financiero, no es parte de una economía de mercado, pero cuando se acaba, entra una economía de mercado. Con esto quiero entender que lo que estamos haciendo es un paralelo, hay una frontera genómica también, y en la cual hay un cambio paralelo que se está pasando y que muchos de nosotros no lo hemos percibido. Entonces, cuando se acaba el bosque en una situación de frontera, ya muchas veces no hay vuelta atrás, ya esas propiedades, ya eso lo hemos visto, por ejemplo, en esas zonas de Alcobayare que se han transformado tan rápidamente. Pero a diferencia de los bosques, el conocimiento que se obtiene a través de la genómica es un recurso renovable. Potencialmente nosotros podríamos seguir adelante sin destruir este recurso natural, porque es un recurso intangible que viene del conocimiento. Las fronteras genómicas, a diferencia de las fronteras boscosas, pueden renovarse. Son parte de una economía que es una economía de conocimiento. Pero, de todas formas, a pesar que sean renovables, eso no quiere decir que se puedan conectar los beneficios a la gente que sí está protegiendo, ya sea comunidades locales, entes territoriales, áreas protegidas. Si no hay conexión, no hay forma de que se venga ningún beneficio. Se requiere que se puedan trazar los recursos y que existan recursos, que alguien pague. Vamos a ver cómo es eso. Aquí nos llegamos ya por fin a esa sección de redistribución de beneficios, cómo está funcionando, cuál es la idea, etcétera. Un mecanismo que comenzó con la Convención de Biodiversidad del año 92 es este mecanismo de acceso a recursos genéticos, pero que haya distribución, acceso y distribución de beneficios. Entonces, a mí me gusta cuando hay una idea, esta idea es parte de la convención, Colombia es parte de esa convención, o sea que Colombia se adhiere a este principio de que haya distribución de los beneficios que llegan de la genética. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea original, en el mismo año 92 que salió la Convención de Diversidad, salió esta película, que yo no supe cómo se llama en español, entonces ahí está, Medicine Man. Entonces, ¿cuál es esta película? Sean Connery es un profesor universitario, y él se va a la jungla amazónica, mire, aquí hay un señor indígena, se va a la jungla amazónica, monta un laboratorio súper avanzado y descubre una cura contra el cáncer. Y entonces al descubrir esa cura, pero esa cura contra el cáncer está en una mata epífita, en una palma, y están llegando unos mineros a destruir el bosque, y el chamán le comenta a él que esa es una cura contra el cáncer, y él lo descubre y lo sintetiza en este laboratorio que ustedes están viendo aquí, y está ahí el potencial que la Amazonía nos va a salvar a todos, pero llegan los malos que son los de la minería, y llegan y destruyen el y se pierde para siempre, él se devuelve a Nueva York. Y mejor dicho, es un señor, aquí está la supervisora, la decana. Imagínense, esto es ficción. La decana se fue hasta la Amazonía, pero bueno, así sabemos que es ficción. Entonces, ¿cuál es el punto de esta película? El punto de esta película es que en las zonas boscosas, en la biodiversidad, hay una gran riqueza y que esa gran riqueza nos va a curar la salud, y si solamente pudiéramos nosotros dar esos beneficios, se va a salvar. Entonces, por lo tanto, muchos países del mundo se adhirieron a esa convención con esa idea. ¿Qué pasó? ¿Cómo funciona? En Costa Rica, que es un país también muy diverso, fue el país que mejor y más le apostó a esta idea. ¿Qué hizo Costa Rica? Montó un instituto nacional que se llama INVIO, puso un fideicomiso grande para que INVIO se pudiera sostener muchos años, desde los años 90. Y que INVIO fuera a hacer colecciones por toda la extensión de un país que es diverso, que tiene montaña, que tiene playa, que tiene junglas. Pero ¿qué pasó? Al año 2013
ya Envío no había logrado generar ningún producto maravilloso que permitiera a Envío sobrevivir. Entonces el gobierno de Costa Rica tuvo que poner más dinero dentro de Envío. Y lo siguiente que pasó es que al 2015 ya Envío tuvo que cerrar sus puertas. Las colecciones, que eran unas colecciones envidiables, que mucha gente pensaba de las mejores de un país diverso, las tuvieron que distribuir y el proyecto Envío se acabó como una visión. La investigación se tuvo que terminar. Entonces, recordemos que esta es la visión de la Convención de Diversidad Biológica, de cómo vamos a salvar la biodiversidad por medio de la monetización de esos productos que están allá. Si no le funcionó a Costa Rica, que fue un país que le invirtió tanto, ¿a quién le va a funcionar? Vamos a ver. A mí me gusta organizar mis ideas tratando de pensar cómo funciona algo. Entonces, ¿cómo funciona esta idea que la vimos en la película de esa Medicine Man con Sean Connery? La idea es que la biodiversidad, por un proceso que ahora lo vamos a ver, genera una renta monetaria. Esa renta monetaria se va a la conservación y la conservación mantiene o aumenta la biodiversidad. Esa es la idea. Ese es como el esquema de esto. Nos toca poner también unos procesos. ¿Cuáles son esos procesos? El proceso por el cual la biodiversidad se supone que genera rentas es la propiedad intelectual. Luego de que se generen rentas, entonces tiene que haber una inversión en la conservación y la conservación lleva a una protección que apoya la biodiversidad. Estos son los procesos que supuestamente en ese mundo idealizado de la normatividad de la Convención de la Biodiversidad deberían estar pasando. Pero ¿qué pasa? Primera pregunta: ¿quién posee la propiedad intelectual? Ahora bien, para esta presentación no encontré, o lo que encontré fueron estos datos que son la propiedad intelectual de zonas marinas. Entonces vemos, estos países megadiversos tienen la propiedad intelectual. ¿Cuántos países de estos son megadiversos? Estados Unidos es megadiverso porque tiene Hawái y California. Y porque es enorme, sí, exacto. Pero de resto vemos, ¿quiénes son los top 5? Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido. O sea, que con los datos que al 2011, la propiedad intelectual ligada a la genética de la biodiversidad está concentrada en países del norte global. Veamos más, porque yo dije, bueno, el 2011 está como ya eso ya está muy pasado. Veamos este artículo, que es del 2018. Esta es la propiedad. ¿Quién tiene la propiedad intelectual de la biodiversidad? Otra vez, biodiversidad marina es la que más se ha estado explorando. Pues veamos. La mitad la tiene una sola empresa alemana, BASF. ¿Ya? Otro 37% son todas las demás empresas del mundo. 12% lo tienen las universidades y este es el poquito que queda. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ver estos datos? La propiedad intelectual asociada con la genética, por lo menos la de los océanos, no está en los países megadiversos. Casi la mitad está concentrada en una sola empresa que ha estado sacando propiedad intelectual a partir de la biodiversidad. Pero es urgente que exista un mecanismo verdadero para conservar la biodiversidad. ¿Por qué es urgente? Porque estamos en esta década del 2020 a 2030, donde supuestamente vamos a tener un cambio, pero la curva de cómo se está manteniendo la biodiversidad va negativa. Es una curva que nos lleva a que haya menos y menos biodiversidad. ¿Okay? Es urgente que encontremos unos mecanismos por los cuales logremos retornar y comenzar a dar este cambio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos conservación y protección, es una fracción. Reducir consumo, producción sostenible, reducir motores, etcétera. Cambio en el uso del suelo, nos podrían llevar a darle una vuelta a esa curva y que sea la generación de ustedes, jóvenes, las que vea por primera vez que en vez de ir para abajo, vamos para arriba con la biodiversidad. Vamos a ver. Y entonces, el punto que estoy haciendo es que esa frontera, y frontera, recordemos, es la diferencia entre algo de uso común y la propiedad privada, esa frontera ya está aquí. Por ejemplo, aquí está un documento del año pasado en que dice que los Estados Unidos le está apostando a la bioeconomía. Y eso es interesantísimo, que uno escuche
que los presidentes de Brasil, los presidentes de Colombia, los presidentes de Estados Unidos, todos están con el mismo cuento, diciendo, mire, esto es lo que vamos a hacer, la bioeconomía es esto, que la biomasa sea renovable, que aumentemos la producción de los cultivos, aumentemos la eficiencia del uso y reduzcamos los desechos y que desarrollemos nuevas medicinas y diagnósticos. Entonces, la idea es reemplazar una tecnología industrial que genera un montón de desechos y un montón de contaminación con una tecnología basada en la biología. Y esto no lo estamos diciendo aquí en Colombia, que somos megadiversos, se está diciendo en los Estados Unidos. Este es el Servicio de Investigación estadounidense. Por otra parte, el sector privado está embalado con la idea de la bioeconomía, a invertirle a la bioeconomía. Hubo un decreto del año pasado diciendo la bioeconomía nacional de los Estados Unidos es crucial para salir adelante económicamente, para salir de estos ciclos en donde se entra en una recesión. La idea es que vamos a tener esa bioeconomía y que la tecnología va a ser parte de esto. Entonces, es como conclusión de esta frontera genómica, la frontera genómica ya está aquí. Ese fenómeno por el cual están cambiando, estamos yendo en la dirección de la privatización de la biodiversidad, ya está ocurriendo. El número de patentes va de para arriba, la propiedad intelectual va de para arriba, la inversión va de para arriba, pero la biodiversidad sigue de para abajo. La propiedad intelectual, que voy a usar esta sigla PI, está concentrada en los países de ingreso alto. ¿Cómo funciona esa propiedad intelectual en los países que son megadiversos como Colombia? Vamos a ver unos datos. Pues resulta que nosotros somos parte de la Convención de la Biodiversidad y entonces tenemos una reglamentación asociada con los recursos genéticos. Veamos. Recordemos que son esos acuerdos comerciales los que van a generar la renta, que van a generar la inversión en la conservación. Aquí está Colombia. ¿Qué opinan? ¿Qué ven ustedes aquí? Casi no hay acuerdos comerciales, ¿verdad? Pero digamos que esto fue al 2017 y entonces Colombia es un país muy dinámico, seguramente ahora vamos a estar más, ¿verdad? ¿Qué creen? Comencemos por repasar en un momento la reglamentación. Ay, esto sí se ve más feo. Vea, comencemos por repasar acá se ve mejor. Ah, sí, acá. Ve, tan extraño. Sí. Comencemos por repasar que esto es algo que todos los biólogos lo deberíamos saber, porque es pertinente a nosotros y es algo que deberíamos conversar. En el año 91, la nueva constitución política le dio al Estado la capacidad de regular el acceso a recursos genéticos. Después, en el año 92, estaba el Tratado de Diversidad, el cual se acogió después en uno de estos decretos de por acá, pero la reglamentación más importante fue la del año 96, la decisión 391 del Pacto Andino, que rige a todos los países y que de hecho la impulsó Colombia, y la impulsó Colombia justamente porque es un país megadiverso. El decreto 730 del Ministerio de Comercio Exterior declaró que el Ministerio del Medio Ambiente es la autoridad pertinente para regular el acceso, y luego hubo un procedimiento de solicitud que también salió a finales del año 97. Después de eso, muchos biólogos que trabajamos en genética sabemos cómo fue esto por aquí, que esos permisos eran difíciles, que era una cosa. Sí, cero. Mire, aquí está, procedimiento solicitud, y aquí hay un hueco enorme. En este hueco caí yo. Yo soy una colombiana que estaba haciendo tesis y me di cuenta que si yo trataba de sacar el permiso, yo no iba a lograr terminar la tesis. Entonces yo no estudié genética de Colombia, yo me fui al Caribe. Me fui a las islas del Caribe porque no había forma. Pero bueno, eso cambió. Acá está el protocolo de Nagoya, que también es parte de la Convención de la Biodiversidad, pero que Colombia todavía no lo ha adoptado. Y está un decreto que muy extraño por aquí, que no vamos a hablar de él, y esta resolución del año 2014 que decide que la biogeografía, taxonomía sistemática y mucho trabajo del que hacemos nosotros como biólogos no cae bajo la reglamentación de acceso a recursos genéticos, lo cual hizo que de nuevo se pudiera hacer un montón de trabajo. Y podemos mirarla después, podemos mirar cómo dice esa recomendación. Pero este es el marco jurídico que rige la forma como accedemos al recurso genético, y sobre todo recordemos que son esos acuerdos comerciales, los convenios comerciales, los que van a ayudar a la conservación supuestamente.
Entonces, este es nuestro país megadiverso. Ah, bueno, esta sí se está viendo. Este es nuestro país. Yo quiero señalar un par de cosas que me saltaron a mí mirando toda esta base de datos que tiene más de 600 casos. Lo primero es que una sexta parte de las empresas o universidades, muchas veces individuos que estaban intentando hacer el trámite, desistieron. Se dieron por vencido. Desistieron. Ahí entraron en el proceso y no funcionó. Lo segundo que quiero señalar es que las denegaciones son poquitas. Uno pensaría que es que le negaron, pero no. Las denegaciones son realmente muy poquitas. Lo que sí hay es que la gente se da por vencida y dice, no, yo mejor con genética no hago nada. Y esto ha pasado pues a lo largo de todo esto. Hay otros que sí pasaron durante el tiempo, solamente 2 comerciales que han expirado, o sea que hicieron su curso, hicieron el trabajo y se acabaron 2. Y ahora, nuestro país megadiverso que tiene tanto potencial que supuestamente nos montamos en la decisión andina y nos montamos en todo eso, en curso, o sea que están vigentes actualmente, hay solamente 7 acuerdos comerciales. ¿Cierto? Mientras tanto, hay una fracción importante de más de 50 que están en evaluación. O sea que se están evaluando en este momento, representando, según entiendo, un importante cuello de botella para muchas investigaciones que son de bioprospección. Pero lo más importante que quiero resaltar es que en términos comerciales no estamos haciendo nada. Teniendo en cuenta cuántas décadas han pasado desde el momento de la reglamentación, no tenemos ni uno por año. O sea, como mecanismo que nos vaya a generar una renta para salvar la diversidad de Colombia, ¿ustedes creen que eso está funcionando? No puede porque, mire, son 9 acuerdos en total, 7 que están vigentes. Está muy poquito. Entonces, estas son las observaciones que veo yo mirando los datos. La propiedad intelectual que está asociada con la genética está por fuera de los países megadiversos. En Colombia, el sistema de acceso a recursos genéticos tiene una ínfima demanda comercial, 9 de 600 y pucho. Una sexta parte de los proyectos desiste antes del intento. No lo miré a través del tiempo, después le hago el análisis. Ha representado un cuello de botella para la investigación, sobre todo en esa los primeros 10 años de la reglamentación. Y la demanda, es decir, recordemos el esquema, que viene el norte global y entonces genera una plata y llega a un ingreso gigante. Esa es la idea detrás de la película, esa es la idea detrás de esa situación. Pero en Colombia, al menos viendo las peticiones que están ahí en esa base de datos, la demanda es completamente interna casi. Hay una que otra, de la demanda de permisos, digamos, hay una que otra solicitud que viene del CIAT, que es un ente internacional, y puede que algunos de esos acuerdos tengan su contraparte internacional, pero no es obvio que haya una tremenda demanda por empresas internacionales, sino todo lo contrario. La mayor parte de las solicitudes son universidades colombianas, intentando hacer bioprospección, intentando sacar adelante nuestros propios estudios. Entonces recordemos, y ya haciéndole un cambio, que esta parte de la propiedad intelectual no nos pertenece, no la tenemos porque tenemos 9 acuerdos comerciales y sabemos que la propiedad intelectual no se concentra aquí, sino se concentra en otros países, y entonces aquí ya nos quedamos atascados, ya por acá pues tampoco. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que esa propiedad intelectual no está acá dentro de Colombia. Entonces, tal vez la razón por la cual me han invitado es porque se viene una reglamentación. En diciembre del año pasado, los países que son parte del Acuerdo de Biodiversidad decidieron que van a reglamentar las secuencias digitales también, ¿cierto? Entonces, esto fue uno de los informes del 19 de diciembre, votaron y dijeron que vamos a reclamar. Ahora, esto para una persona que hace biología, que hemos sacado trabajos sistemáticos, que hemos publicado un montón de secuencias, pues es interesante porque ¿cómo se reglamentan esas secuencias digitales? ¿Cómo simultáneamente publicamos cosas que quedan en unas bases de datos que son accesibles a todos y cómo se van a reglamentar, ¿cierto? Y cómo evitar, sobre todo, que ese hueco que tuvimos del año más o menos 2000 al 2015 casi, que tuvimos esa reglamentación en la cual todo el mundo quedó parado intentando dar la fórmula para poder sacar. ¿Cómo evitamos que no tengamos un nuevo episodio, pero ahora con GenBank o con NCBI? No,
o sea, esto todavía no está reglamentado, todavía no, o sea, pero ya se votó, ya se decidió como parte de la Convención de la Biodiversidad. Recordemos una vez más quién posee la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está casi la mitad en una sola empresa, en las universidades 12%, pero no es en las universidades aquí en los países megadiversos. Entonces, para conclusión de esta parte, en términos de distribución de beneficios, el acceso a recursos genéticos supuestamente ayuda a conservar, pero la propiedad intelectual está por fuera de los países no megadiversos. 99% del trabajo que se está haciendo dentro de la reglamentación en Colombia es doméstico, es interno. Es algo que estamos haciendo porque hay bioprospección, porque hay formas. Y el interés comercial en nuestro país megadiverso es mínimo. Entonces yo quiero como cerrar, en vez de tener una conclusión pues contundente, lo que quiero es hacer 3 preguntas. La primera pregunta ¿es viable conservar a partir del acceso a recursos genéticos? Viendo lo que hemos visto, ¿cómo podríamos fortalecer, sabiendo que la propiedad intelectual es ese primer paso de la generación de propiedad intelectual? Está en manos del norte global, no está en manos de los países megadiversos. ¿Cómo podríamos fortalecer una propiedad intelectual asociada a la genética que sea doméstica? O sea, que se ligue a los procesos, a la realidad en la que estamos. ¿Y cómo evitamos ese cuello de botella para la prospección y la investigación, en el cual, en muchos casos, en diferentes momentos, ese proceso de reglamentación que ustedes han visto se ha convertido en un cuello de botella? Y con esas 3 preguntas quiero cerrar la charla y la invitación, porque si nosotros vamos a lograr esto, entonces tenemos que responder esas preguntas y lo tenemos que hacer por cada país. Quiero agradecerles a ustedes y a los miembros del laboratorio con el cual hemos compartido tanta investigación y doy las preguntas aquí. Muchas gracias. Liliana, muchísimas gracias. No, quédate con él. Ah, bueno. Sí, yo creo que aquí, si tú puedes repetir la pregunta. Ah, sí, yo repito la pregunta. Eso. Empecemos primero con preguntas de nuestra audiencia de carne y hueso y después entonces Verónica nos ayuda con preguntas que vengan entonces de nuestra... O respuestas también. Sí, o respuestas. Hola, Paula. No te perdiste nada. Sí. Entonces, el primer paso es de las comunidades que lo más para posteriormente y después de un buen análisis informado entrar a la parte de... Pues mira que, a ver, la pregunta es que si tal vez ese primer paso sería que nosotros mismos acá en los países megadiversos generemos más genomas y asociarlos a la propiedad intelectual, pero hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? Y es que la secuenciación sola no genera propiedad intelectual. ¿Qué pasó? En los Estados Unidos hasta el año 2011 se habían patentado un par de genes humanos, el BRCA1 y el BRCA2, una variación que existe naturalmente y que está asociada con un elevado riesgo de cáncer. Esa estaba en manos privadas, era patentada, y esas manos privadas entonces utilizaban ese gen que existe en la naturaleza, lo utilizaban. ¿Qué pasó? Alguien demandó, se fue hasta la Corte Suprema y lo tumbaron. Entonces, tumbaron esa parte de que la secuenciación, la secuencia que existe en la naturaleza, que esa secuencia pudiese patentarse. No se puede patentar. Ahora, hay formas, o sea, se pueden hacer, por ejemplo, todos sabemos la historia de la vacuna del ARN anti-COVID, ¿verdad? Entonces, esa vacuna es una secuencia genética que existe en la naturaleza, pero tiene una serie de modificaciones para que funcione, ¿cierto? Y esa serie de modificaciones la vuelven patentable. Y patentaron fue exacto, hay una observación que la patentaron fue con la metodología, no con la secuencia. Entonces, si nosotros nos dedicamos a secuenciar así, a la lata,
por lo menos por las normas que rigen allá. No sé la normatividad en Colombia, eso me podrían decir ustedes cómo funciona la propiedad intelectual en Colombia, que se sabe, eso sí lo sé yo, que la propiedad intelectual en términos de generación de patentes es muy baja en Colombia. Esa generación de la propiedad intelectual no podría tener un traslado al mercado que existe en Estados Unidos. No podría entrar a ese. ¿Por qué no podría entrar? Porque en Estados Unidos no es patentable una secuencia que existe en la naturaleza. Hay que hacerle modificaciones o generar un nuevo proceso. Dime. En Colombia, en Estados Unidos, las secuencias son propiedad de la nación, de todos. Se haya o no descubierto. Todos le pertenecen a la nación. O sea, son un bien de uso común. Volvemos al cambio. Yo tengo una pregunta y un comentario. Bueno. Bajo ese escenario, ¿qué cosas sí, qué tipos de temas pueden apuntar las universidades para ir hacia elementos que puedan fortalecer esas rentas de la biodiversidad a partir de la explotación de México, considerando el escenario de que las secuencias son del Estado, de todo? Y el comentario va a que, pensando un poco en el comentario del COVID, siento que un gran problema para también que desincentiva a todo el mundo para generar propios productos es también las mismas trabas institucionales. Existe un INVIMA, existe todo algo nacional, pero de vuelta, no sé, se vio con todas las cosas que sacaron muchas universidades durante el COVID, máquinas propias y todo esto. Qué bonito, todo un boom, la gente quería hacer cosas desde la academia, pero se encontraron con la pared de la institucionalidad, donde le dicen no hay mecanismos internos que permitan hacer como una estandarización y decir lo que usted está haciendo está a nivel de estándares internacionales, sino que dice, usted no lo manda a Alemania a tal lado, entonces no puede considerarse que tenga la ISO no sé qué. Sí. Entonces, claro, eso es el sentido, porque cualquiera de si yo quisiera producir cosas, recuerdo, yo estuve en enfermar mucho tiempo, se pegaban cosas, se veían cosas interesantes. O sea, quieren que lo venda a las bases. No se sabe cómo romper las barreras institucionales internas que impiden que Colombia produzca sus propias productos. Entonces, a ver, eso yo no lo sabía. La primera pregunta es, ¿cómo puede desde la academia apoyar un proceso por el cual el acceso a recursos genéticos esté más asociado a la propiedad intelectual y podamos romper? Entonces, considerando que son del Estado, sí. Entonces, a ver, yo tampoco quería terminar así de una manera tan triste. Entonces, tengo esto. Bueno, ¿qué es? Fortalecer capacidades locales técnicas de bajo costo. Estamos pensando en secuenciación. Ahora vuelvo a la pregunta de, sabiendo que las secuencias no pueden patentarse, autonomía en los mismos objetivos, conectar la exploración a la propiedad intelectual, educar a los investigadores, que es lo que quería hacer yo, hablar con la gente que trabaja en biología, que sepamos cómo es ese marco, ¿no? En el que estamos, facilitar un nexo, se murió, un nexo entre el acceso a recursos genéticos de la bioeconomía. Desde la academia, la pregunta es, lo que decía la profesora Paola, preguntó, ¿será secuencial la opción? No, no es la opción. Recordemos que la propiedad intelectual está asociada a la modificación. Ahora, desde el 2012 la modificación se volvió facilita. CRISPR-Cas, ¿cierto? Entonces la modificación, la optimización y el cambio, ¿cierto? Desde la academia tenemos que primero educarnos de cuál es ese marco, qué es lo que nos rige en términos de qué es patentable y qué no es patentable, ¿cierto? Y desde la academia entender cómo hacer tanto procesos que sean únicos, que innoven, y por otra parte modificaciones, ¿cierto? Modificaciones, porque ahora ya sabemos hacer modificaciones que van mucho más dirigidas que las modificaciones de antaño, que eran con radiación, que eran con químicos. Ahora con el CRISPR-Cas podemos tener unas modificaciones deliberadas, más dirigidas, no son perfectas, pero son más dirigidas. Y reglamentar la propiedad intelectual para el desarrollo de la bioeconomía. A mí me parece que
Internamente internamente dentro del país, una de las cosas que podemos hacer desde la academia es informarnos y aliarnos con gente que esté dentro de la normatividad, que esté en el mundo de la legislación y orientar esa legislación para bajar trabas que existen como las que describiste. Lo que describió la profesora fue que se inventaron, hubo una enorme explosión de creatividad con el COVID dentro de las instituciones colombianas, pero las normas como se rigen dentro del INVIMA decían que si no te vas al extranjero a validar lo tuyo, no puede venir acá. Entonces tiene que existir una capacidad para validar nuestros propios procesos, nuestra propia tecnología, porque así no podemos innovar. La realidad de la propiedad intelectual en Colombia es que las patentes vienen de afuera y se convalidan, y esa es la gran mayoría. Patentes colombianas casi no hay, de un año al otro. Unas son barreras institucionales, otras son barreras de capacitación, pero yo siento que las barreras de capacitación cada vez son menos y menos, porque la secuenciación es más barata, el acceso al CRISPR-Cas es más barato. Entonces, lo que hay que pensar es cómo nos podemos aliar con gente del legislativo, gente del mundo jurídico, para que, por ejemplo, cuando llegue esa normatividad de la Convención de la Biodiversidad para publicar, no nos vayan a crear otra década perdida para la genética, porque eso puede pasar, ya nos pasó. Más preguntas. Dime. Nectarivores. Uh-huh. Uh-huh. La pregunta es que había comparaciones y las que yo estaba resaltando eran entre insectívoros y nectarívoros, más no con los frugívoros. Entonces, ¿qué está pasando con los frugívoros? Con los frugívoros vemos que están en una capacidad como intermedia. Con respecto a los genes que estudiamos, con la aldolasa B están totalmente intermedios, con el piruvato, con la deshidrogenasa del piruvato B también están completamente intermedios. O sea que tienen una capacidad de enzimática más elevada, pero no es tan destacada como la de los nectarívoros. Encontré que acá en Colombia están empezando a jalar muchas empresas para ponerse acá, incluso muchas empresas científicos colombianos que están empezando a hacer de genética animal, todo tipo de cosas. También he visto que no han tenido una buena acogida en parte porque no les tenemos tanta fe como a las empresas extranjeras. Yo he escuchado personas que dicen, uy, usted mandó a secretaria en Colombia, eso le va a servir. Entonces la pregunta es que hay unas empresas que están secuenciando, que han puesto como unas ramas aquí dentro de Colombia y que es dentro del país, pero que sin embargo cuando la gente está haciendo su trabajo que no es comercial, que no es patentable, para mandarla allá, tiene menos fe en ellas. Y comenta otra persona aquí que lo que está pasando es que tienen un costo más alto. Y eso pasa, a mí me ha pasado. O sea, yo dentro de mi contexto allá en Nueva York, podemos mandar transpacífico hasta China a que lo secuencien y me cueste baratísimo, o podemos, y eso es he sufrido yo tanto, es un dolor de corazón, porque eso toca que no puede salir, que tiene que salir el martes y que entonces tiene que llegar el hielo seco y que tiene porque para que alcance a llegar y que todavía esté congelado y que no sé qué. Y yo al final de cuentas ya había una oficina ahí en New Jersey que se podía ir en carro, y cuando hay platica yo digo no, llevémoslo a New Jersey, porque eso es un dolor así tan horrible de que se nos van a perder. Una vez, imagínense como el día de Navidad, como una cosa así en términos de un festivo, manejando hasta una bodega porque se iban a quedar atorados mis secuencias ahí. Pero eso es cuando hay platica. Entonces yo entiendo la diferencia de precios. Hay momentos que si hay inversión uno simplemente quiere algo local. Pero de nuevo, esas son secuenciar. Es el primer paso, pero no es un paso que nos va a llevar a la propiedad intelectual porque no es posible ni en Colombia ni en Estados Unidos. Entonces no va a ocurrir. ¿Más preguntas? Tenemos preguntas. ¿Tenemos preguntas en línea? Bueno, entonces veamos más diapositivas. Una pregunta. Pues las preguntas
Ujú. Eso. No es un poco romántico asumir que la secuenciación conduce a la conservación, a la protección de propiedad intelectual, porque estamos asumiendo que descubrir la biodiversidad intrínsecamente nos lleva a valorarla. Porque por la secuencia que mostrabas allí, de alguna forma uno debería asumir entonces que las regalías de propiedad intelectual son las que en últimas alimentan esa protección. Pero yo creo que no funciona tanto así, porque si nos fuéramos a un extremo en el que supiéramos exactamente todas las moléculas y cómo funcionan, que creo que es también más importante que tener más saber por qué llegaríamos a un momento en el que no necesitaríamos esa biodiversidad. De tal forma que terminaríamos, pues básicamente es como si descubriéramos todos los usos del oro y pretendiéramos que con eso vamos a proteger. El valor del oro no viene de su uso. Bueno, la pregunta es que si no será, la palabra fue romántico, que si no será romántico ligar la idea de que el conocimiento de la biodiversidad nos va a llevar a la conservación de la biodiversidad. Es decir, que si no hay un disparate ahí o una desconexión entre lo uno y lo otro. Estoy repitiendo la pregunta. Sí, entre dos procesos. Pero es que eso no me lo inventé yo. La Convención de la Biodiversidad, el único mecanismo que contempla para conservar la biodiversidad es monetizarla. No es que la conocemos y tan bella, tan linda, conservémosla. No, lo que dice la Convención de la Biodiversidad es que nos va a generar beneficios. Platica. Y el único mecanismo, recuerden que esa convención tiene 3 objetivos, y el único que dice que vamos a generar un ingreso a partir de la biodiversidad es el 21. Si usted quiere por romance, porque es bonito, porque hay pajaritos, ir a hacer una reserva, hágalo, pero no corresponde al mecanismo con la Convención de la Biodiversidad. Lo dice que el acceso de recursos genéticos y la distribución de sus beneficios de manera justa y equitativa a partir de su uso es uno de solamente 3 objetivos. Entonces, el mecanismo contemplado. Entonces, volvamos al principio porque yo siento que esta pregunta va hacia lo fundamental. Volvamos a lo fundamental. En lo fundamental, la Convención de la Biodiversidad contempla que vamos a monetizar la biodiversidad y que la forma, no dice la vamos a monetizar pidiendo plata por ver pajaritos o cobrando por el agua o haciendo lo que está haciendo Colombia ahora, que me parece como 300 millones de veces más efectivo, que es poniendo un banco de hábitat. Eso no lo dice la Convención de la Biodiversidad. La Convención de la Biodiversidad dice, compartamos los recursos genéticos. ¿Por qué? Porque nos comimos este cuento de que allá en la naturaleza hay un montón, pero no lo dice como estabas insinuando vos, que ese conocimiento nos va a llevar a que lo guardemos. No, todo lo contrario. Si nosotros tenemos todos los compuestos químicos, todas las proteínas, todos los procesos, ¿ya para qué necesitamos biodiversidad? ¿Cierto? Lo dice a partir de esta visión que es romántica, es una película romántica también. Entonces este esquema que no le funciona a Costa Rica, que sí le invirtió y le apostó, de verdad, ¿cierto? Este esquema no me lo estoy inventando yo porque yo crea en él, sino porque es el esquema bajo la biodiversidad. De hecho, me parece, llevo 6 semanas en Colombia, conversando con la gente, conversando con los biólogos, que los mecanismos más interesantes de conservación que están ocurriendo en el ámbito colombiano, en el ámbito megadiverso, están pasando al margen de esta idea. Por eso, una de las preguntas que yo quiero hacerles al público es justamente esa. Si es viable conservar, o sea, descubrir, hacer bioprospección, etcétera. Sí, se está haciendo, pero ¿es viable conservar a partir del acceso a recursos genéticos? A mí todavía le estamos apostando porque ahora queremos reglamentar las secuencias que están en YEPAN. Imagínense eso. Imagínense eso.
Mejor dicho, yo no me lo imagino y por eso quería dar esta charla, porque esto nos puede llevar por delante a la ciencia. Sí. ¿Ah? Que hay beneficios, venga, le muestro lo que salió de allá. Esto. Mire, esto fue lo que salió del texto. Aquí resumidito, dice, los delegados de 190 países, finalmente que Estados Unidos no es parte de este tratado, finalmente llegaron a un acuerdo para distribuir los beneficios por el uso de la información de secuencias digitales derivadas de los recursos genéticos. Sí. Siendo sincero, tenemos colaboradores internacionales, a veces no hay uno de primero, que sea otra gente de allá, pero mucha de la biodiversidad se puede ser generada si hay esas comunicaciones. Yo estoy en Nueva Colombia, donde todo eso tengo datos para trabajar con eso, y metemos mano ahí. Al final, eso sale con un trabajo publicado grande, lo que sea, y con esas secuencias van a tener un estudio sobre amor. Exactamente, y eso sí. queda ahí con unos códigos en la carpeta, se acabó el flow. Y pues ya están las secuencias, ¿no? Los videos están ahí. Y eso queda público, así como publicamos nosotros al publicar eso. Sí, ahí quedó bueno. La observación es la siguiente, ¿cómo se puede reglamentar una secuencia digital? ¿Cómo se puede reglamentar alrededor de una secuencia digital? Estoy mostrando la diapositiva en la cual se ve qué es lo que están, pues no se ve el detalle, pero se ve como la idea. La idea es que se distribuyan los beneficios de las secuencias digitales. Ahora esto podría ser muy sencillo, que entonces cuando se publica una secuencia digital siempre lo incluyan a usted, ¿cierto? Siempre incluyan a una persona del país de origen. Eso podría ser muy sencillo. Pero yo no creo, después de revisitar esa reglamentación de 30 años que llevamos, que esa vaya a ser la única forma como se reglamente, ¿cierto? Pero de nuevo, esa es una decisión que ya está hecha. A nivel global lo hicieron, los delegados decidieron que esos delegados no son biólogos, la mayoría. No son gente que viene de jurisprudencia. Entonces a ellos se les ocurren estas cosas y dicen, no, pues suena muy bien, que se distribuyan los beneficios, ¿cierto? Uno de los problemas cuando muestro yo lo de la película, que lo hemos vivido los biólogos, es que existe una expectativa desmesurada de que cada vez que uno va a campo, la comunidad local piensa que uno de verdad se está enriqueciendo con estas cosas. Mientras que al contrario, lo que uno que está haciendo es haciendo una inversión tratando de ver qué es lo que hay. Muchas veces, mejor dicho, todas las veces que yo he estado en el campo, nada que ver, tiene cero valor comercial, ¿cierto? Pero a partir de esta visión que sí es romántica, que es de película, ¿cierto? Se han generado una serie de expectativas en todas partes. Entonces, sí, tiene toda la razón. Esto a mí me parece, francamente, peligroso. ¿No será que esto tendrá que ver más bien con empresas como la que trabaja con patentes? Que tiene que ver más con el uso y aprovechamiento. Porque creo que una cosa que nos pasó a todos con el convenio de biológica es que nos saltamos el verbo clave del convenio de biología biológica. Acceder y uso, sí, uso. Era como todos nos concentramos como en el acceso, pero no en el uso. ¿Qué hacemos con listo, tenemos un montón de información genética y la estamos usando? No, el truco del convenio es, el verbo es el uso, y es el que menos se trabaja. Doctor, ¿puedo complementar? Entonces, no sé. Bueno, entonces la observación. ¿Será que eso tendrá que ver más bien con reglamentar el uso y que, por ejemplo, empresas como estas den regalías de sus productos que utilizaran? Pues eso sería muy bueno, pero recordemos, eso es una cosa global. Colombia ha tenido toda la latitud del caso, o sea, la norma global dice hay que reglamentarlo. O sea, Colombia podría haber decidido esto que se decidió en el 2014, ¿cierto? Esto lo podría haber decidido en el año 97, pero no lo, o sea, Colombia como país, cada uno de los países, la regla es que se tiene que reglamentar el acceso y el uso, ¿cierto? ¿Cómo, a quién le van a poner trabas? ¿Cómo se va a diseñar todo eso? Es interno. Y por eso es que yo estoy pensando que hasta que no nos pongamos las pilas los biólogos a intervenir, a decir, hablemos, ministerio, conversemos, hagamos una mesa de trabajo, entidades de educación terciaria, universidades, juntémonos, porque es un impedimento. Hasta que no estemos en esa mesa de trabajo, no vamos a tener un marco
que nos permita desarrollar nuestras propias capacidades. Lo que tenemos es un marco que de hecho que bloquea. Entonces, esta fue la reglamentación que vino a aparecer en el 2014, por fin a decidirse que esto no es acceso a recursos genéticos, pero mira que no es que dijeran esto no es el uso, sino que este no es el acceso, porque la observación es que el uso y el acceso son dos cosas y que el uso es una cosa muy distinta cuando uno ya comienza a lucrarse, ¿cierto? Y que de pronto, si esa reglamentación fuera cuando uno empieza a lucrarse, sería muy bonito, sería muy chévere, porque sí se distribuyen beneficios, y este es lo que configura el acceso a los recursos genéticos que está acá. Sí. Era una preocupación, yo no soy biólogo, Ujú. soy internacionalista, pero me genera preocupación es en qué sentido, en qué medida se va a lograr avanzar si actualmente el mismo ministerio está como completamente desarticulado. ¿Cuál ministerio? El de desarrollo. Comenzando por también MinCiencia. Ujú. Entonces, como que no sé si tiene un poco más de preocupación y la de muchos acá, si yo soy bióloga. Ujú. Entonces va a quedar esto sin regulación y con unas prácticas que lo obligan a, digamos así, internacionalizar entonces los procesos. Pues creo que estamos hablando de dos cosas, pero es una intervención muy útil, me parece. A ver, ¿dónde es que está esa reglamentación? Entonces, la intervención de gobierno acá es la siguiente, que desde el punto de vista internacionalista, hay una desarticulación entre medio ambiente, ciencias y lo jurídico, y esa desarticulación puede llevarnos al peor de todos los mundos, que es que existen una serie de reglamentaciones que impiden el trabajo normal científico o que lo demoran bastante tiempo, pero que al mismo tiempo faciliten la capacidad de unos entes externos porque se acogen a esas normas internacionales o a estas, el ISO o a, las partes del INVIMA se acogen a eso y que pueda salir mal. A mí me parece que, pues yo lo veo aquí desde la biología, ¿cierto? Y conociendo este enorme hueco que ocurrió acá, que nos afectó a tantos, que nos sacó a tanto, conociendo eso, yo pienso que la única solución es que si están desarticulados, toca articularlos. ¿Y cómo se articula eso? Hay que meterse con una cosa jurídica y meterse a hablar con gente en el Congreso y abrir unas puertas que no las puedo abrir yo, que se tienen que no se pueden, yo no las puedo abrir porque yo vivo afuera, que se pueden abrir aquí desde las universidades. ¿Por qué lo digo? Porque de nuevo, esa normatividad que viene de afuera, que las firmaron los 190 países, esa normatividad se puede implementar muy sencillamente, diciendo, si hay una secuencia de un espécimen colombiano, tiene que ir un coautor colombiano, ¿cierto? Y eso sería lo más sencillo del mundo y concuerda con la idea de que haya una contraparte nacional, concuerda con los permisos de exportación y todo eso, ¿cierto? Ya hay normatividad al respecto, tiene que ver con los especímenes, tiene que ver con la exportación, siempre hay una contraparte interna. Pero eso también se puede convertir en una montaña nueva de nuevas cosas que lo que hagan es que yo en Estados Unidos, como no soy parte del convenio de diversidad, yo puedo publicar lo que yo quiera y no le tengo que a rendir cuentas a nadie. Mientras que aquí en Colombia, que trabajamos con las uñas, que nos cuesta tan caro la secuenciación, se nos vuelva más difícil. Imagínense eso puede pasar, ¿cierto? Porque recordemos que toda esta serie, al mirar esa literatura, toda esta serie de reglamentaciones que se han hecho, no se han hecho en consultación con biólogos, ¿no? Con gente que esté trabajando acá, no se está haciendo, entonces eso tiene que cambiar. Nos vamos a tener que meter por ahí, porque si no, nos arrasan. Como mecanismo, para responder tu pregunta, como mecanismo, a mí me parece ahora viendo los datos, como mecanismo de conservación, el acceso a recursos genéticos es fallido, es un experimento fallido. Llevamos 30 años, vámonos por otro lado. Bueno, muchas gracias.